Hola Álvaro, hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Ya. Partamos, usted diría que porque hemos leído entrevistas de dos personas que participan dentro del equipo de Daniel Jadwe. Uno dice que es un plan socialdemócrata, otro Carmona no le asigna ese término. Entonces, quiero saber para usted, ¿este es un plan económico similar a socialdemócrata, le diría? Yo diría que es un plan económico y en general un programa de gobierno de superación del neoliberalismo, que por lo tanto, dado ese carácter y dada la coyuntura histórica que estamos viviendo en el país, efectivamente es un programa muy ambicioso. Ahora, como bien ha dicho el candidato Daniel Jadwe, nosotros no venimos a expropiar, a nacionalizar, y por lo tanto, si es que la etiqueta programa socialdemócrata se ajusta a eso, yo creo que podemos decir que es un programa socialdemócrata. No, lo dijo Ramón López, con quienes ha trabajado, ¿no? Sí, claro. Ah, claro. No, a eso me refiero, porque la verdad, y la pregunta también tiene que ver con, él dice que le tienen prohibida la palabra expropiar o nacionalizar. Eso es lo que dijo en el Mercurio el otro día en una entrevista. ¿Está prohibida esa palabra dentro del equipo? ¿Cómo, perdón? ¿Está prohibida esa palabra dentro del equipo? O sea, yo creo que más que prohibida, la verdad es que el programa no contempla expropiaciones y por lo tanto yo, digamos, más que prohibido, el espíritu del programa con lo que tiene que ver es con una intervención importante del Estado, ¿cierto?, desde el punto de vista de aseguramiento de derechos sociales y también desde el punto de vista de conducir una nueva política económica, una matriz productiva mucho más diversa, que deje la dependencia de los recursos naturales, pero nosotros no estamos hablando de expropiar y no está en nuestro horizonte ningún tipo de expropiación en ningún sector económico. Hay una entrevista que dio ayer el economista jefe de la campaña, Ramón López, doctor de Economía, académico de la Universidad de Chile. A propósito, claro, de estos cuestionamientos que se le ha hecho al candidato Jadwe por algunas entrevistas que dio, pienso el fin de semana, a partir del tema de los créditos hipotecarios, otra respecto también al crecimiento del PIB en Dinamarca en los 70, en los 80. Y el mismo Ramón López dice, él es un tipo muy preparado, Daniel Jadwe, brillante, muy culto, pero no es economista. Y por eso reconoce que ha cometido algunos errores en estos primeros días. ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto a cómo ha explicado el plan económico Daniel Jadwe? Porque obviamente hay otras materias en las que se le ve más seguro, digamos, en temas políticos, en temas que tienen que ver seguramente con otras transformaciones, pero el tema económico ha tenido estos flancos en los últimos días que el propio Ramón López reconoce. ¿Cómo lo ha visto usted? Sí, yo diría, bueno, efectivamente Daniel no es economista, pero creo que Daniel es una persona muy preparada, con una trayectoria en el mundo de la política, en el mundo municipal, al cual me parece que no le son ajenos los temas económicos. Yo la verdad que si tuviera que hacer un balance, me parece que su presentación de los temas, incluyendo lo económico, ha sido bien sólida. Ahora, dicho eso, efectivamente somos al final los economistas los que tenemos que salir a explicar en detalle cada uno de los puntos del plan económico, pero yo haría la verdad que un balance bien positivo de las distintas vocerías, por supuesto la del candidato Daniel, también la de Camila Vallejo y la de los distintos economistas que han estado saliendo, como Ramón o como Fernando Carmona también. Uh-huh. Ahora vamos si quiere un poco como a la parte de explicar algunos temas del programa. Yo sigo teniendo una duda, sé que ya se lo han preguntado muchas veces al candidato, pero se lo quiero volver a preguntar porque parece que no entiendo. Es con respecto al tema de las AFP. Supuestamente yo que tengo, no sé, 5 millones de pesos, ¿los podría eventualmente retirar todos? No, lo que nosotros estamos diciendo, y de hecho lo que ayer en el debate Daniel Jadwe dijo claramente, es que el momento de la decisión es al momento de la jubilación. Ajá, es decir, ya. Al cumplirse la edad de jubilación hay tres alternativas. Una, y en la cual nosotros vamos a poner todos los incentivos, porque es la que creemos que le va a convenir a las personas, es que voluntariamente pongan sus dineros en el nuevo sistema, que es un sistema que va a pagar mejores pensiones para todas y todos.
La segunda alternativa es que mantengan el dinero en la capitalización individual y reciban por la parte que está en FP pensiones de acuerdo a las reglas de distribución del sistema actual. Y la tercera alternativa es que si quieren voluntariamente al momento de jubilar puedan retirar en ese momento sus dineros, pero nosotros insistimos y hemos tratado de ser quizás casi majadero en esto. Los incentivos van a estar puestos para que las personas pongan sus dineros en el nuevo sistema, entendiendo siempre que esto va a ser una decisión totalmente voluntaria. Ya, perfecto, ahí entiendo. Y en ese nuevo sistema es un sistema de reparto, ¿así lo llaman? Eso sí, es un sistema de reparto, pero donde es bien importante entender que este es un sistema que también va a tener ahorro, también va a tener capitalización. ¿Por qué? Porque evidentemente como hoy día nosotros todavía tenemos una pirámide poblacional que es relativamente favorable, todos los ingresos al sistema a través del sistema de pensiones más que alcanzan para pagar pensiones y luego por lo tanto queda un componente importante de ahorro que se va capitalizando y que eso, llegado el momento en que se invierta la pirámide poblacional, empiece también desde ese fondo de ahorro a contribuir con el pago de pensiones. Por eso es que lo que nosotros planteamos es que el sistema es sostenible al menos hasta el año 2100, justamente porque el reparto puro, digamos, que los activos actuales financian a los que están en el sistema de pensiones, se complementa con un componente de ahorro que va a estar en el sistema y que por varios años más va a seguir creciendo este pozo para luego el momento en que haya un cambio en la pirámide poblacional. Conversamos con Nicolás Gómez, economista e investigador del Observatorio de Políticas Económicas OPES y parte del equipo económico de Daniel Jadwe. Se ha dicho, lo ha dicho el candidato, también sus asesores respecto al costo de todo el programa, implica algo así como 11%, 10,5% del PIB, ¿no? Que es una cifra que nunca se ha visto en Chile. Y es ahí donde surge esta revisión de datos en otras naciones, y es ahí donde el economista López ha dicho, por ejemplo, lo de Dinamarca. Han salido otros economistas, Sebastián Edwards y otros, a rebatir que no han encontrado esa cifra. Entonces, la duda que queda es cómo se va a lograr una cifra que es absolutamente inédita, por lo menos en la historia reciente de nuestro país, en torno a el financiamiento de un programa de gobierno. Sí, yo lo que diría acá es que efectivamente nosotros estamos planteando una reforma tributaria que es muy ambiciosa y que plantea muchos desafíos, y nosotros acá no estamos planteando que esto sea fácil o que lo vamos a poder hacer, digamos, sin ninguna dificultad, pero nosotros creemos que no podemos mirar para el lado. Hoy día estamos en una coyuntura histórica donde hay desafíos muy importantes, donde por un lado tenemos que invertir fuertemente en fomento productivo, científico y tecnológico. Nosotros estamos hablando ahí 3,5 puntos del PIB adicionales, y donde además hay que financiar derechos sociales, hay que financiar pensiones, lo que estábamos hablando, educación, vivienda, salud. Entonces, efectivamente yo diría que esta reforma es muy ambiciosa y eso nos plantea varios desafíos. Primero, en términos políticos, generar un acuerdo político amplio en el Parlamento que le dé viabilidad a la reforma, y segundo también de implementación, y eso lo tenemos claro, pero eso no quita que la reforma sea una reforma absolutamente necesaria a nuestro juicio. Y finalmente, yo diría que acá lo que estamos hablando es de una reforma que está muy estudiada. La verdad que nosotros personalmente, yo dirijo la Comisión de Reforma Tributaria dentro del programa. Nosotros nos venimos juntando hace varios meses, hemos tenido muchas reuniones, economistas, abogados, etcétera, y nosotros hoy día, a partir de 5 pilares, que si después quieren podemos profundizar en algunos de ellos, pero nosotros a partir de 5 pilares tenemos la confianza, porque hemos hecho los cálculos también, que esta reforma va a recaudar no menos de 8 puntos del PIB. Entonces yo vuelvo a decir, esto es ambicioso, va a requerir invertir mucho capital político, pero a la vez digo también que está muy estudiado, muy cuidado los números, y efectivamente nosotros vamos a poder, ya digamos, hemos identificado fuentes de financiamiento que nos van a permitir financiar todos los cambios que estamos proponiendo. Ahora, también, aquí siguiendo un poco también lo que uno ha escuchado de otros economistas y del ex y actual, además, precandidato presidencial Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, él decía que en ninguna parte ve el tema del crecimiento. En el programa, ¿está consignado el tema del crecimiento? ¿Cuánto van a crecer durante los 4 años del gobierno?
No, a ver, yo diría primero hacer proyecciones de crecimiento, algo que en realidad nunca se cumple, o es muy difícil achuntarle porque el crecimiento año a año depende mucho de muchos factores que están fuera de la voluntad del gobierno. Recordemos que la gran promesa de Piñera, por ejemplo, fue que íbamos a volver a crecer a tasas de 4 o 5% en su gobierno. Nada de eso se cumplió, y eso la verdad es que tiene mucho que ver con coyunturas que están fuera del gobierno. Otras, por supuesto, tienen que ver con quien no respondía a las demandas sociales y finalmente, bueno, tuvimos el estallido que tuvimos. Entonces, la verdad es que a nosotros nos parecería irresponsable comprometernos con una cifra de crecimiento sobre la cual no tenemos control. Lo que sí tenemos nosotros es un capítulo completo respecto a la nueva economía y una hoja de ruta bien detallada respecto a los cambios económicos y cómo vamos a recuperar la capacidad de crecimiento de la economía, que es algo distinto a comprometerse con un número en particular. Y ahí están donde están todos los puntos en donde nosotros primero nos comprometemos a expandir en 3,5 puntos del PIB, el fomento productivo, científico y tecnológico, y eso tiene que ver con una expansión importante de la inversión pública, tiene que ver con una inversión muy importante en ciencia y tecnología, tiene que ver con un sistema nacional de cuidados que va a darle empleo a 60.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, y por lo tanto nosotros tenemos, digamos, un programa completo que lo que va a hacer es terminar con la dependencia a los recursos naturales, que es un modelo de desarrollo que hoy día ya está agotado, nos va a dar más crecimiento y vamos a avanzar hacia una economía mucho más intensiva en conocimiento, con mucho más potenciales de ganancias en productividad, buscando nuevos sectores para exportar y por lo tanto a mediano plazo efectivamente lo que nosotros pensamos es que la aplicación de nuestro programa económico va a aumentar el PIB potencial de la economía. Nicolás Bome, hay algo que no calza, que no le calza a varios economistas, no solamente del oficialismo, sino que también de la oposición, estoy pensando en economistas ligados más a la centro-izquierda, que han dicho este programa y las proyecciones económicas que se hacen se basan en condiciones que son comunes en este contexto, pero el programa de Daniel Jadwe implica, y él así lo ha dicho también, grandes transformaciones. Estamos hablando, por ejemplo, del impacto que significaría no solamente terminar con las AFP, sino que el retiro de los fondos, si la gente lo quiere ocupar en otras cosas, ha dicho el candidato, lo podría ocupar en consumo, el impacto que tendría eso en la inflación, el impacto que tendría eso además en la inversión, lo que tendría en respecto a la calificación que tiene Chile en las distintas agencias extranjeras. ¿Cómo se ha medido ese impacto, si es que se ha medido, respecto de un programa que evidentemente va a mover el piso? Si es que llega a ganar, va a generar una situación muy distinta a la que hemos vivido en los últimos 30 años. ¿Cómo se puede medir ese impacto respecto a las proyecciones que ustedes hacen? Porque evidentemente el piso, la base de comparación no va a ser la misma. No. Primero, el impacto inflacionario del tema pensiones no va a haber, porque como yo dije inicialmente, el momento en que las personas tomen la decisión va a ser el momento de la jubilación. Es decir, no es que, como pasó ahora, en un periodo de un par de semanas, millones de personas retiran dinero. Eso no va a ser así, va a ser cada uno cuando llega a la edad de jubilación podría eventualmente tomar la decisión de retirar los fondos, pero yo insisto que ahí los incentivos van a estar puestos para que las platas queden en el nuevo sistema. Luego, respecto al resto de los puntos que plantean, nosotros efectivamente vamos a tener un monitoreo, digamos, muy al día, diría yo, mes a mes, respecto a las condiciones de demanda agregada en la economía, porque efectivamente hoy día el Banco Central está empezando a ver algunas señales de que pudiera haber inflación. Eso, desde el punto de vista fiscal, lo que implica es que probablemente vamos a seguir necesitando tener una política fiscal activa, porque hoy día, por ejemplo, tenemos un mercado laboral donde siguen habiéndose perdido 1 millón de empleos, pero donde también vamos a tener que ser más cuidadosos respecto a las políticas de estímulo a la demanda, ¿cierto?, para no pasarnos de largo y no generar inflación. Eso es algo que va a estar en la preocupación central, particularmente en los primeros 2 años de gobierno, que son donde todavía vamos a estar con los coletazos del COVID. Y respecto a la inversión, yo vuelvo a insistir que nuestro programa contempla, primero, un programa fuerte de inversión pública, pero segundo, medidas muy fuertes de fomento
a nuevos sectores productivos, y por lo tanto lo que yo le diría a las y los inversionistas es que va a ser rentable invertir en Chile, y va a ser rentable invertir especialmente en sectores que son dinámicos, donde hay producción de conocimiento, donde se pueden encontrar nuevos sectores de exportación y que por lo tanto van a contribuir al desarrollo de Chile. Esas posibilidades de inversión van a estar y están contempladas en nuestro programa de gobierno. Ahora, yo me quiero sumar más o menos en la misma conversación que está teniendo mi compañero con respecto a el medir, y aquí quiero quizás poner un acento en otro lugar, ¿no? El medir lo que puede traer en términos de conflictividad social también, o con grupos de interés, cambio radical o esta propuesta radical que ustedes tienen. Y Ramón López lo expresaba en la entrevista en el Mercurio, donde dice, por ejemplo, pone el ejemplo del diésel, que a mí me parece súper emblemático. Uno dice, las exenciones tributarias, parte de eso es eliminar la exención al diésel. Y dice, ojo ahí, hay un sector que es muy, muy potente, que tiene que ver con el sector de los camioneros. Entonces, y esto no quiero quedarme ahí, no quiero quedarme en el tema de los camioneros. Lo que quiero decir es que todos estos cambios también se tocan intereses, y los intereses también son relevantes en términos de la conflictividad o cuántos mueven el piso. Entonces, ahí eso ustedes lo han medido. O sea, Michelle Bachelet, el caso de la educación, por ejemplo, lo que pasó con los colegios subvencionados, en fin, quiero saber si eso lo han pensado. Y yo lo primero que diría respecto a la conflictividad es que hoy día en este país no hay nada más conflictivo que va a prolongar más el conflicto que no hacer nada. O sea, quizás yo creo que este debate es muy distinto antes o después del 18 de octubre. Creo que hoy día justamente la propuesta nuestra a lo que apunta es volver a recuperar niveles de legitimidad social del sistema, digamos, volver a encontrar un contrato social. Y eso se hace haciendo cambios profundos. Efectivamente, y particularmente en los temas tributarios, hay intereses que se tocan, sí, efectivamente. Nosotros lo que le hemos planteado a las personas de mayor ingreso es que hoy día van a tener que contribuir un poco más que antes al interés general, pero creemos que eso a mediano o largo plazo vamos a ganar todos en tanto volvamos a tener un país, digamos, que sea viable socialmente, donde los niveles de conflictividad social disminuyan y donde además, si invertimos fuertemente en una nueva economía, vamos a volver a encontrar un patrón de crecimiento que hoy día ya lo tenemos extraviado, y no de cosa un par de años, sino que hace ya casi una década. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente vamos a necesitar invertir mucho capital político, particularmente en cambios tributarios. Por eso es muy importante que seamos capaces de generar una mayoría parlamentaria, pero no solamente parlamentaria, sino que una mayoría social que, digamos, entienda y que esté de acuerdo con el nuevo pacto tributario que estamos proponiendo. Pero yo diría que eso es absolutamente indispensable justamente para reducir los niveles de conflictividad social. Bien, le queremos agradecer a Nicolás Gómez, economista e investigador del equipo de Daniel Jadwe. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.